Dice el tiempo presente, el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. Pero la Reina Valera dice que los que sembraron, tiempo pasado, diga pasado, con lágrimas, dicen con regocijo segarán. Diga segarán. Tiempo futuro. Solo aquellos que siembren con lágrimas, solo aquellos que siembren con lágrimas son los únicos que van a cosechar con regocijo. Única y exclusivamente. Digan conmigo, sembrar y sembrar con lágrimas no es lo mismo. Después de recibir el conocimiento de la verdad, digan conmigo, pecamos obstinadamente. Ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Digan conmigo, a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado, digan conmigo, profanado, cual había sido santificado y que ha insultado, digan insultado, al Espíritu? Conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, digan conmigo, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Amén y amén. Varias cosas que hay acá. Dice, advertencia al que peca deliberadamente. No se me asuste, porque este tipo de mensajes no es para que usted se asuste. Cuando se nos habla del juicio de Dios, cuando se nos habla del fuego eterno, del infierno y del pago que Dios va a pagar, valga la redundancia, a aquellos que son enemigos de Él, lo que tenemos que entender es que somos afortunados de no ser enemigos de Dios. Lo primero que quiero que entiendas es que Dios hace una advertencia, diga conmigo, al que peca deliberadamente, o al que peca obstinadamente, o acá. No es lo mismo cometer pecado que pecar deliberadamente. ¿Me explico? Quiero que entienda un poco más la palabra, porque muchas personas todavía están luchando con el pecado. ¿Cuántos reconocen que en este cuerpote de carne y hueso seguiremos luchando con el pecado? Levante la mano. O aquí ya quien es cuerpo glorioso y yo no me di cuenta. ¿Cierto que ninguno es cuerpo glorioso? Y dice esta palabra, advertencia al que peque deliberadamente. ¿Qué significa eso? Significa que Dios hace una advertencia a los que voluntariamente decidan pecar después de haber conocido a Cristo. Déjense lo grafico de esta manera. Todos pecamos aún todos los días. ¿Cuántos saben que todos pecamos todos los días? No dice advertencia al que peca. ¿Cuántos dicen amén? Llegan conmigo así. Descansen, porque todos pecamos. ¿Sí? Ninguno puede salir hoy condenado. Amén. Llevar a la gente a estar en paz con Dios. Así el pecado que haya cometido sea más tenaz. Amén. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Pero Dios está advirtiendo, si tú conociste la verdad, no seas tan osado o tan osada de ponerte a pecar deliberadamente. No pisotees la sangre de Cristo, te dice el Señor. No pisotees mi sangre, porque con mucho amor fui a la cruz y di todo por ti. Ahora lo que yo espero, dice el Señor, es que tú valores el sacrificio que yo hice por ti. Si tú ves que dice que cuando en la época de Moisés, cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de los otros testigos. Usted puede leer pasajes donde dicen la mujer adúltera. Y encontraron a la mujer adúltera y encontraron con quién estaba cometiendo el adulterio. Y en la época de Moisés asesinaban a pedradas al adúltero y a la adúltera. Yo le pregunto, imagínense que esa ley siguiera vigente y se siguiera haciendo así. ¿Cuánta gente estaría muerta? Ahora, ¿usted recuerda cuando le llevaron a Jesús a la mujer adúltera? Y los sacerdotes llegaron y le pusieron delante de Jesús a la mujer adúltera y le dijeron, maestro, rabí, esta hija del diablo estaba cometiendo adulterio, la hallamos en el mismo acto del adulterio. Dice, quiere decir que cuando los sacerdotes llegaron,
llegaron en el momento en que ella estaba teniendo relaciones íntimas con alguien que no era su esposo. Y usted ve cómo el Señor les desbarató todas las ganas de matarla a ella. Dicen los estudiosos que el Señor se sentó en el piso y empezó a escribir en la arena. Y empezó a escribir los pecados de ellos, de los sacerdotes del templo, en esa época. Y empezó a escribir robo, inmoralidad, chisme, envidia, celos. Y a medida que él seguía escribiendo, ellos se quedaron pensando y dijeron, no, pues Señor, es que pues ya estaban en adulterio. Se redargüyeron al ver que él estaba escribiendo los pecados de ellos. Y el Señor les dice, ¿qué dice la ley? No, pues la ley dice que la cojamos a piedra. Encendamos la piedra, matémosla. Dicen los estudiosos que el hombre que estaba con esa mujer adúltera era uno de los sacerdotes del templo. Y el Señor les dice a ellos, por eso es el contexto, y les dice, el que esté libre de pecado, primera enseñanza para usted, no tire piedras, para que Dios tenga misericordia con usted y que usted falle. Miren que no hay que tirar piedras, hermanos, porque uno nunca sabe lo que uno tira, cómo se le puede volver a uno. ¡Aló! Entonces, escúcheme esto, no juzgue a nadie. Así usted sepa que esa persona está mal. Porque dice la palabra, el Señor, diga, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que es el Señor. No es el Señor Martínez, ni el Señor Rodríguez, ni ninguno de nosotros los que vamos a juzgar los pecados de otros. Amén. Pero ¿cuántos somos sinceros y muchas veces podemos reconocer que nos hemos vuelto los jueces de los pecados de todo el mundo? Levanten la mano. ¿Sí o no? Dice, ¿cómo va a ser el castigo? Imagínense, si en esa época morían asesinados, apedradas, Dios mismo mandaba la ley a los de su pueblo coger a piedra a la gente. Ahora, mire que mucha gente se pega a esa ley o de esos pasajes para seguirlo haciendo en este tiempo presente, para echarle piedra a los demás. No eche piedras, no juzguen ni aún a sus propios hermanos, por favor. ¿Cuál es la consigna por la cual usted quiere ser íntegro o íntegra? Para poder tener autoridad moral para juzgar a los que no están viviendo en integridad. ¿Usted quiere ser honesto para juzgar a los que no son honestos? ¿Usted quiere no ser alguien que dice mentiras para juzgar a los que son mentirosos? ¿Usted quiere ser honesto en los negocios para juzgar a los que no son honestos en los negocios? Esa no es la base única para que uno haga lo correcto. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece? Diga, que merece. El que ha pisoteado al Hijo de Dios y que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que insultaba al Espíritu de la gracia. Mire que hay tres cosas. Diga conmigo, pisotear a Cristo. Diga, profanar la sangre de Jesús. Mírenme acá, las personas que están acostumbradas a echar piedras son gente que no entiende el sacrificio de Jesús. Y son personas que tratan de vivir piadosamente pero en sus propias fuerzas. ¿Me explico? No trates de ser bueno o de ser buena persona en tus propias fuerzas, porque te vas a cansar. ¿Cuántos les ha pasado así? Cuando comenzaron la vida cristiana. Empezó el lunes y usted dijo, bueno, hoy me voy a portar bien, hoy no me voy a poner de mal genio, voy a estar juicioso. Señor, ayúdame porque ahora tengo que dar testimonio, pero es como en sus fuerzas, ¿no? Y empieza el lunes, martes, miércoles, y el jueves se le alborotó el genio. Y el jueves pecó, y peleó con la mamá, o peleó con la esposa, y después se pone a llorar, ¡ay, Señor! Esto es muy difícil, es difícil porque está tratando de hacerlo en sus fuerzas. Pero el que entienda el sacrificio de Jesucristo va a dejar que sea la sangre de Jesús, diga conmigo, la sangre, la que haga el cambio en ti. Uno no va a cambiar a fuerza, a la fuerza de uno, pero tiene uno que reconocer que Jesús ya pagó un precio para que uno pudiera cambiar. Dicen amén. Dios quiere simplemente hacer el cambio en ti. No sé cuál sea el pecado con el que todavía estés luchando. Muchos hombres, miren acá, todavía luchan con ojos vagabundos. ¿Sí saben qué son los ojos vagabundos, no? Que parecen ventiladores. Cuando pasan las muchachas son así. ¿Cuántos hombres hay que todavía están luchando, por ejemplo, con un pecado oculto? Y yo quiero que entiendan esto, hermanos. Yo conozco cristianos firmes desde que yo llegué a la iglesia. Yo dejé todo. Pero mucha gente en un principio no son así.
Y les toma un poquito más de tiempo, pero luego cuando dejan todo entienden que fue por el sacrificio de Dios, no fue por el sacrificio que ellos hicieron. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo vivía muy afligido, les soy sincero, cuando era soltero, porque yo tuve una vida muy diferente a la que ahora tengo acá en la iglesia. Y para mí lo duro era decir, pero yo era re sociable, bueno, todavía soy sociable, pero en cuanto a Dios, y eran muchas cosas, a mí me costó mucho. ¿Cuánta gente, por ejemplo, que todavía está luchando con el pecado del mal carácter, con la ira? ¿Cuántos conocen gente así? ¿Cuántos conocen a alguien que de buenas pulgas es una madre, pero de malas pulgas es una porquería? ¿Sí conocen gente así? Sí. ¿A dónde? Pero las iglesias no las ve. Cuando están de buenas pulgas, pastor, Dios lo bendiga. Y cuando están bravas, ¡ay, Dios mío! Le toca más esconderse. ¿Cuántos todavía saben que hay gente que lucha con eso? Mire, el sacrificio de Cristo ya pagó para que seamos libres de esa lucha. ¿Cuántos hombres o mujeres todavía sufren con un espíritu de violencia? Eso ustedes han visto. Que cuando les viene el maligno es como si les entrara ese espíritu, ese demonio, y las influencia, y a las mujeres les da por ser violentas o con los hijos o con los maridos. Porque hay mujeres que le pegan a los hombres. ¿Sí o no? Y las mujeres que tienen la mano pesada, pobrecitos los maridos. Pero eso es porque todavía se está luchando con eso. O la violencia muchas veces se ve en los hijos, y los hijos son los violentos. ¿Cuántos llegan al matrimonio y todavía están luchando con pecados? No necesariamente son pecados de adulterio o de fornicación. Hablemos de diferentes tipos. Los vicios, por ejemplo. Sino muchas veces son vicios que traen a la gente de atrás y llega a la iglesia y sigue con esos vicios. No sé si me hago entender. Si, por ejemplo, tiene el vicio todavía de seguir apostando, ¿qué quiero decir? Cual sea el pecado con el que usted esté luchando, Jesucristo es la solución. Amén. Pero el haber aprendido eso, por lo que Cristo hizo, nos dio bendición, nos dio libertad. Porque cuántos que están acá saben que aún cuando se casan también va a seguir siendo tentado. ¿Sí? La tentación no se acabó con un anillo. Ahí empezó. Porque se duplica y se multiplica. Para los que están solteros y creen, no, la solución es casarme joven. Cásese joven, pero cásese bien. Pero forme carácter desde ahora. Porque si no tiene carácter siendo soltero, no lo va a tener siendo casado o siendo casada. ¿Sabe por qué hay tanto adulterio? Por la sencilla razón que las personas que no se guardaron en los noviazgos o en la relación que tuvieron con alguna pareja, el día que se casan, si no fueron capaces de aprender a respetarse estando solteros, mucho menos lo van a hacer estando casados. Vi un programa donde una conductora argentina, decía, una conductora de un programa en Argentina decía, el 90% de los hombres reconocen haberle sido infiel a su esposa en el primer año de casados. Imagínense esa estadística. Definitivamente tenemos harto trabajo para hacer en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para formar hogares como Dios manda, para formar familias que Dios bendiga, hombres temerosos de Dios. Todo lo hace el sacrificio de Jesús. No es tu sacrificio. Pero que Dios haga la obra en ti, te quite todo el deseo de pecar. Eso sí es un milagro, hermano. Amén. ¡Qué tremendo! Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Dijo conmigo, mía es la venganza. Yo daré el pago. Dice el Señor. O acá, Dios se va a vengar de todos los enemigos que tú has tenido, que te quieren mantener preso en el pecado. Escúchame, si tú que estás hoy acá, sé que lo eres, no lo estoy poniendo en duda, pero si tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, te lo aseguro que tu papá Dios te va a cuidar tanto que tú te vas a asombrar. Amén. Dios te va a cuidar de una manera sobrenatural. Y la gente que esté cerca de ti para influenciarte para lo malo es gente que Dios va a alejar de ti, Dios mismo. Tú no vas a tener que alejarla, Dios es el que la va a alejar. No te asustes cuando sientes que hay gente que se aleja de ti. Es una respuesta a la oración que tú le dijiste al Señor, líbrame de todo mal. Dios te está librando, Dios te va a cuidar. Posiblemente muchos todavía están luchando porque los amigos anteriores o de la época de cuando todavía no estábamos en la iglesia lo persiguen a uno. ¿Cierto que es por épocas? Sé que a muchos les ha pasado, pero te vengo a decir buenas noticias. Dios va a hacer el cambio. Amén. Y Dios te va a dar victoria en todo el pecado con el cual tú hayas estado luchando. ¿Cuántos hoy los anima esta palabra? Amén. No sé, para muchos, a un joven sé que
La lucha es brava, pero yo te puedo decir que tengo un poquito más de años que tú, pero sigo siendo joven, que Dios lo saca a uno adelante y le da la victoria. No te aflijas hoy que estás solo, o que estás solo, o que estás soltero o soltera. Dios te va a guardar de caer en tentación. Dios te va a guardar de que des malos pasos y Él te va a sacar adelante. Y si hubieras pecado, Jesucristo es la solución. Él es el abogado que tú necesitas y Él va a perdonar tus pecados. Pero hoy toma esta palabra y no decidas vivir pecando obstinadamente, sino reconoce si es pecado. No más. Eso es lo que el Señor quiere. Dice, yo daré el pago. Diga, el pago. Cuando Dios habla del pago, significa que Él le paga a todos, tanto a buenos como a malos, porque después de esto dice, el Señor juzgará a su pueblo. Y a veces los que ya somos parte del pueblo, Dios pensamos que va a juzgar a todos los que no se han arrepentido y los va a mandar para el infierno y todo lo que ya sabemos por la palabra, pero no es solamente eso. A los primeros que Dios va a juzgar es a nosotros que somos su pueblo. Y dice la palabra que es justo, que el justo juicio de Dios tiene que iniciar por la propia casa. Si nosotros como pastores hemos deseado que haya integridad en la gente de la iglesia, es porque primero decidimos que hubiese integridad en nuestra vida personal y en nuestra vida íntima. Amén. Y luego si uno tiene autoridad para decirle a otros, vive en integridad, guárdate para Dios y Dios te da la victoria. Tú tienes que tomar hoy decisiones y vas a decirle al Señor hoy cuando le digo, Señor, yo sé que tú das el pago, perdóname. Yo sé que ya tú pagaste por mis pecados. Guárdame de olvidarme de eso. Y siempre que necesites el perdón de Dios, escúchame, no tengas miedo de buscarlo. Amén. No tengas miedo de pedirle al Señor que te perdone. No tengas miedo de decirle, mira Señor, yo he pecado. Yo sé que yo me he portado mal. Yo sé que de pronto muchas veces los pastores o mi propia familia no saben lo que yo he hecho mal, pero tú lo has visto y tú sabes que yo me he portado mal. Tú sabes que yo he pecado, perdóname. Y Dios es fiel. Y te va a perdonar, y te va a restaurar, y te va a sacar adelante. No importa, y te lo digo con mucho respeto y con mucho amor, no me importa tu pasado, no me importa que hayas vivido, no me importa si fuiste la mujer más pecadora, no me importa si fuiste el hombre más pecador, no me importa, porque a Dios no le importa tu pasado, a Dios le importa tu futuro. Y la decisión que tomes hoy en el presente, de pedir perdón, de arrepentirte, Dios la va a ver y va a revertir la maldición en bendición. Y te va a dar una segunda oportunidad. Y te va a levantar, te va a sacar adelante. Aquí te está hablando un hombre que algún día fue un pecador como muchos. Repecador. Hasta me declaré ateo. Esa canción que cantamos de quién es para mí es de las que más me gusta, porque yo me declaré ateo muchas veces. Mis papás me decían, pero acuérdese de Dios. Y yo decía, no se está haciendo no sé por cuántas, a ver que venga y me diga a ver si Él existe. Y ellos quedaban así. Ush. Y yo les decía, así ve, no me pasó nada. Porque ese no sé por cuántas, bueno, yo tenía una lengua calibre 38. Porque ese no existe. Imagínense la cara de mis papás cuando les llego llorando el día que me arrepentí y llegué a la iglesia y me digo, papi, mami, perdónenme, fui pecado, fui malo. Mis papás empezaron a llorar y no entendían qué le pasó. Porque ateo ahora cristiano, que va a usar Dios el día de mañana. De pronto al que más sucio está hoy es al que Dios va a usar el día de mañana a Dios más. El más santo va a ser el más santo el día de mañana. Tú no sabes el futuro que vas a tener en Dios. Acá no sabemos cuántos jóvenes van a ser pastores el día de mañana, o van a ser músicos, o cuántas pastoras van a salir de acá. ¿Sí? ¿Cuántos pastores se van a levantar acá? Yo creo que muchos. Termino. Dice, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No te tiene que asustar esta palabra. Tú tienes que entender que esta palabra es para el que ha pisoteado a Jesucristo. Y si tú estás acá, aunque hayas fallado o hayas pecado, te voy a decir, sé que no has pisoteado a Jesús. Sé que en tu corazón tú no has dicho, voy a pisotear a Cristo y me voy a dar garra y voy a escupir y voy a profanar la sangre que Él derramó por mis pecados. No. Yo sé que tú quieres vivir bien. Entonces levanta la mano y dice, sí, yo quiero vivir bien. Entonces quiero una segunda oportunidad. Va a pedir que te pongas en pie, vamos a orar. Dígale conmigo, Señor Jesús, hoy te doy gracias. Dios fiel, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya pasado, el pasado queda atrás.